encuentro con el doctor Rolando Montaño Fraile. Él estudió la licenciatura en Psicología, la maestría en Grupos e Instituciones y el doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Desde el año de 1994 hasta la fecha, el doctor ha estado realizando y participando en procesos de investigación sobre grupos de autoayuda. Es un gusto, la verdad, que haya accedido a participar en esta entrevista, se lo agradezco mucho. Esta entrevista forma parte de las actividades que estamos realizando en la maestría en Comunicación y Tecnologías Educativas del ILSE. Nuevamente, mil gracias por acceder a esta entrevista. No, pues muchas gracias a usted. Es un gusto, realmente es interesante luego reflexionar sobre lo que uno ha hecho y cómo ha trabajado, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a empezar, doctor, si le parece. La primera pregunta que tengo es, ¿qué lo motivó a estudiar sobre el tema de grupos de autoayuda? Bueno, yo pasé varios temas, ¿verdad? Estudiaba yo música en el conservatorio, luego ingeniería en computación y trabajé durante años apoyando a investigadores en la búsqueda de información ya hace muchísimos años, desde los 80s, ¿no? 84, 86. Trabajé en la UNAM en una base de datos de recursos para investigación. Trabajé en las oficinas de Amnistía Internacional en Londres, también en apoyo a procesos de investigación, y desde los 17 años también doy clases. Parte de mi trabajo era dar capacitación y clases, entonces también hay que ver que mis papás, los dos, eran profesores y desde muy chico yo siempre abordaba las cosas leyendo, ¿no? Si tenía un problema, investigaba, ¿no? Y leía hasta de niño, hasta para hacer un kayak o cosas así, buscaba el libro y seguía las instrucciones, ¿verdad? Entonces, eventualmente ya me aburrí del tema de computación, de la programación y todo eso, pero siempre me interesé también por la investigación y en particular yo estaba muy centrado en leer en temas de ciencias sociales, de psicología, de sociología, de comunidad, y mucho leí de psicología, y al final dije, bueno, pues me voy a meter a estudiar un tema afín. Para cuando terminé la licenciatura y empecé la maestría ya tenía bastante más claro, buscaba yo estudiar grupos, especialmente grupos de autoayuda, porque había reconocido que las terapias psicológicas, aunque digo son un gran mercado, objetivamente los estudios de eficacia muestran que pues no tienen grandes resultados realmente, y los grupos de autoayuda tienen tan buenos y a veces mejores resultados, y los grupos de autoayuda como movimiento social atienden a más personas que todas las terapias juntas, todas. Entonces dije, esto está interesante, me apasioné. Ya en la maestría pues ya planteé el tema completamente como objeto en estudio, y entonces viene mucho de un interés personal, pero viene también de un interés en términos de un problema muy grande, ¿verdad? Cómo las personas abordan problemas emocionales y familiares y sociales, y por qué hay tanto obstáculo, cómo es que no se logra algo eficaz, y en cambio estos grupos ahí están por miles. Bien, muy bien, doctor. Pues de lo que acaba de decirnos rescato algo de lo que usted habla, esta cuestión de desarrollar desde pequeño, ¿no? La curiosidad, el deseo por investigar, por conocer, por aprender, por leer, ¿no? De eso que a usted le interesaba. Y creo que es algo que es importante, por ejemplo, yo como maestra, desarrollarlo más con mis alumnos. Vamos a continuar, doctor. Sí. ¿Y podría platicarnos un poco sobre el estado del arte de su tema de investigación en México? Bueno, en México no hay otras gentes que se dediquen de lleno al tema, pero hay múltiples trabajos. Luego de repente me buscan estudiantes que hacen una tesis de licenciatura aquí y allá, ¿no? Algunos que se dedican más tiempo. Años, Aide Orzowski se dedicó al tema también, pero también luego pasó a otras cosas.
Ella es investigadora del Instituto de Psiquiatría. Yo en México y no conozco muchos otros en Latinoamérica que se dediquen básicamente a nadie más. Somos un grupo pequeño, ¿no? Está Tomofumi Oka en Japón, está un compañero en Alemania, en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos, Borkman. Digamos, somos una docena, veintena de gente que realmente nos dedicamos a esto. Tenemos un journal, hacemos grupo en ResearchGate y otros espacios, y tenemos años en el tema, ¿verdad? Entonces, digamos, no hay tanta gente que se dedique, es un tema muy especializado, no obstante que los grupos de autoayuda son muchísimos, ¿verdad? Hay múltiples estudios de antropología y de sociología de otros tipos, pero así que se centre en el tema no hay tanta gente. Ahora, ¿es un tema ya muy desarrollado? Sí, o sea, es un tema del que se ha publicado a lo largo de los años mucho y pues lo tenemos muy bien comprendido, pero eso no quiere decir que los resultados de investigación sean conocidos tan ampliamente y mucho menos utilizados. En Europa se usan mucho. Matzat en Alemania ha hecho una transformación. Se usan grupos de autoayuda para todo el tiempo. Hay hasta una partida de impuestos y es socialmente completamente normal. Y pues qué interesante, porque pues ahondando más sobre el tema, ¿a qué cree que se deba que, por ejemplo, aquí en México no haya tantos investigadores sobre el tema, ¿no? Bueno, hay prejuicios muy grandes, por ejemplo, sobre los grupos de 12 pasos, a veces que hay errores garrafales de grupos de AA que no saben tratar a gente, por ejemplo, que ya está muy dañada fisiológicamente, entonces, y luego hacen cualquier cosa que se les ocurre, pero la idea de controlarlos y de psiquiatrizar el campo es un error garrafal. Se debe, yo creo, la falta de desarrollo en esta perspectiva y trabajo comunitario, técnico, en promoción social, a que no es el enfoque de las instituciones de gobierno para esos ámbitos. Hay un enfoque muy atrasado de noticias. En toda Europa y los países más ricos, no en Estados Unidos, pero todos los países ricos otros, hay procesos de intervención comunitaria para formar medios de apoyo social muy intencionalmente, muy eficaces, muy sistemáticos, que se hacen equipos interdisciplinarios y se trabaja así. Muy bien. Bueno, doctor, ¿podría hablarnos sobre qué enfoques de investigación ha desarrollado a lo largo de su carrera académica? Ofrecernos ejemplos o describir cómo han sido los procesos de investigación en los que ha participado. Sí, una pregunta un poco cargada, ¿verdad? Enfoques de investigación, un poco como ese antiguo debate de lo cualitativo, cuantitativo, ¿no? Los enfoques de investigación o la metodología que uno aplica, pues arroja el objeto de estudio, o sea, nuestros temas de investigación son los que definen qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Hay asuntos en los que podemos hacer un estudio experimental, formal, doble ciego, y hay otros temas en los que pues, obviamente no. Entonces es el objeto en estudio el que define las metodologías que puede uno usar, y además es un asunto creativo, tiene uno que inventar, tiene uno que variar. Los métodos de investigación no son así como un roster, una lista de fórmulas tipo de receta de cocina, pues no. La investigación científica tampoco es una fábrica, es creativa, es variable, cambia. Entonces, por ejemplo, yo le describo, cuando entré al tema, en la tesis desde el proyecto de maestría y ya en la tesis de maestría, fue un estudio más exploratorio, ¿verdad? Un estudio analítico que sí buscó y empezó a teorizar, pero básicamente descriptivo, ¿verdad?
¿Y qué metodología del trabajo de campo? Pues la investigación participativa. A los grupos de autoayuda no puede uno llegar con una grabadora ahí a grabar el grupo y lo que están diciendo, te echan a la calle, ¿no? Y incluso si llegas y dices, vengo a observar, pues dicen, ¿sabe qué? Aquí no hay observación. Lo único que se puede hacer es participar. Por eso la mayoría de la gente que trabajamos en el campo hacemos por lo menos una buena parte del tiempo investigación participativa, no hay de dos. Pero también hacemos investigación-acción. Después de la tesis de maestría que logró una descripción formal, larga, detallada de los grupos de 12 pasos en México, en particular de algunos movimientos y algunas formas de grupo, pasé a una investigación un poco distinta. Ya se podía hacer una investigación ya no solo participativa, sino investigación-acción. Investigación con un elemento de intervención comunitaria. Logré conseguir financiamientos con mi equipo inicial y luego con múltiples equipos, grandes financiamientos de gobierno para formar grupos en comunidad en la Ciudad de México, sobre todo en todas las delegaciones. Un proyecto para grupos de violencia familiar, otro para grupos de diabetes, hipertensión, otro para prevención. Bueno, cada proyecto tenía su lógica, pero en todos los casos hice un proceso cuasi experimental, digamos, lo más cercano que luego se puede hacer en investigación en ciencias sociales. El modelo previo que se formuló lo aplicamos en nuevos grupos en comunidad y al lograrse el grupo, tener resultados, entrevistar a los participantes, se lograron, digamos, constatar muchas de las hipótesis y de la teorización, sobre todo respecto del lenguaje y la interacción, que es lo que yo estaba centrándome en ello, y el proceso de autonomía del grupo. Entonces, el objeto de estudio arroja lo que puedes hacer. Entonces, no es que tú digas, yo voy a hacer un estudio cualitativo de tal tipo. No, o sea, me interesa este tema, y para este tema, ¿cómo le voy a hacer? Y me quiebro el coco y le busco, y entonces al final, de entre las miles de métodos, acabo adecuando creativamente para explorar lo que quiero entender, porque el objetivo es entender, teorizar. La ciencia produce teorías. Muy bien, doctor, muchas gracias. ¿Cuáles considera que han sido los principales obstáculos a los que se ha enfrentado como investigador? Bueno, yo creo que en ciencias sociales casi siempre es igual. El financiamiento es lo primero. O sea, es luego muy difícil lograr un adecuado financiamiento porque hay una gran incomprensión, ¿no? Muchas veces las instituciones, las empresas y el público quieren soluciones simples, rápidas, fáciles, ¿no? Así como si fuera una receta, algo fabril, ¿no? Y no. Realmente el obstáculo suele ser en lograr tener una habilidad para explicar los fenómenos y los procesos sociales tal cual son, ¿no? Lograr traducir a algo que el público pueda comprender, casi ser divulgador de la ciencia, ¿verdad? Entonces, obtener financiamiento y después transmitir los resultados de investigación para poder aplicarlo, porque probadamente los grupos de autoayuda, por ejemplo, son increíblemente eficientes y eficaces para personas con múltiples enfermedades crónicas. Para, por ejemplo, que personas con diabetes hablen entre sí, compartan su experiencia, aprendan a vivir con la diabetes, aprendan desde recetas de cocina hasta mil cosas. Sin embargo, esta increíble eficacia de los grupos de autoayuda para múltiples situaciones, por ejemplo, de enfermedades o críticas, secuestro, personas que han vivido cosas muy difíciles, no se aplica. ¿Por qué? Pues porque para formar esos grupos no es una cuestión ni inmediata, ni rápida, ni fácil, ni mecánica. No se puede hacer, no tienes resultados así inmediatos, ¿no? Pero tienes excelentes resultados. Entonces se necesita que
las instituciones de Estado, las políticas públicas logren reconocer y entonces informar con más claridad es un reto. Muy bien, retomando lo que usted dice acerca de los excelentes resultados que se pueden obtener en los grupos de autoayuda, pues ¿cuáles considera que han sido las principales contribuciones producto de las investigaciones en las que usted ha participado con relación a los grupos de autoayuda? Bueno, pues ahí ya entramos en asuntos como muy técnicos, especializados, ¿no? Ya de plano, para explicarlo, necesita un lenguaje particular de la especialidad del campo. Vamos a tratar de traducir, digamos, explicar un elemento que es la aportación más importante que yo con mis equipos de trabajo he logrado brindar en este campo, que es la dinámica de interacción, cómo se habla en el grupo y cuál es la estructura del discurso. Entonces, en los grupos de autoayuda se habla de una forma radicalmente distinta a casi cualquier otro lado. Pero esto ni los miembros del grupo lo logran reconocer ni entender bien. Implica hablar en primera persona del singular, es decir, compartir mi experiencia, mi vida, compartir las propias experiencias de cada integrante del grupo, y eso lleva a un discurso de responsabilidad sobre la propia palabra, sobre las propias acciones, lleva a una dinámica social muy distinta a la que todos estamos acostumbrados. Siempre vivimos en un mundo donde generalizamos, donde guardamos imagen, queremos aparecer de una manera artificialmente perfecta por la conveniencia social, política, familiar, institucional, para lograr puestos, posiciones y demás. Y en cambio los grupos de autoayuda, que son grupos de personas que no se conocen, no se tratan en otro lado, tienen una neutralidad, una separación, se logra un discurso radicalmente distinto gracias a que siempre se parte de compartir experiencias. Ese es como describir lo más sencillo que puedo el principal aporte, pero he tenido otros sobre el proceso grupal, cómo se logra la autogestión y también en el trabajo en comunidad el proceso de gestión de grupos, que hemos en equipos subsecuentes logrado resultados muy bonitos. Muy bien, doctor. Pues muy interesante todo lo que nos compartió en esta entrevista. Le agradezco mucho su participación y le deseo que tenga un excelente día. Ha sido un gusto, gracias. Gracias, doctor. Buen día.